Buenos días, buenas tardes, depende del horario en que estén mirando este video. Hoy vamos a hablar del boleto de compra-venta y de la compra-venta en sí, ¿sí? Porque para llegar a la compra-venta hay varios pasos. El primero de los pasos es la reserva, que lo expliqué en el video anterior, en el primer video, que es un contrato acordado entre las partes donde debemos volcar todo lo que consideramos como intermediarios y además lo acordado entre la parte vendedora y la parte compradora. Para llegar a la compra-venta tenemos varios caminos. Uno es hacer la reserva al referéndum de la parte propietaria, ¿sí? Y otro es ir directo a escritura. Lo que yo aconsejo y recomiendo como corredora inmobiliaria y como martillera es siempre pasar, después de la reserva, realizar un boleto de compra-venta. Y voy a explicar por qué. Porque en el camino desde la reserva a la escritura traslativa de dominio pueden pasar varias cosas, ¿sí? Una de ellas, que es la más complicada, es que la operación se caiga porque aparezca, por ejemplo, algún potencial comprador, también un segundo potencial comprador, y que haga una mejor oferta, ¿sí? Entonces, la reserva anterior va a quedar desestimada, es decir, el propietario va a elegir la mejor propuesta, ¿sí? Entonces, en el medio se puede llegar a caer esa operación. En cambio, cuando hay una reserva y a los 15, 20 días se hace un boleto de compra-venta, ya no hay opción alguna de que esa operación se caiga. Pero para llegar al boleto de compra-venta, el corredor inmobiliario debe asegurarse de que toda la documentación de la vivienda o del inmueble, ¿sí? En sí, el objeto, la cosa, esté en condiciones para llegar a la escritura. Esa es nuestra tarea, nuestra labor principal, asegurarle al comprador que la propiedad está en condiciones de llegar al paso final de la transacción, que es la escritura. Entonces, ¿qué dice la ley del Código Civil y Comercial? En el artículo 1170, en sus incisos A, B, C y D, habla justamente del boleto de compraventa, que es un acuerdo potencialmente entre partes, ¿sí? Es un acuerdo privado entre partes, en donde sí o sí tenemos que asegurarnos de que se cumplan determinados pasos que dice la ley 26.994 y además sus artículos. En este instrumento se pueden redactar un montón de cuestiones que tienen que ver con las obligaciones del vendedor y con las obligaciones del comprador, porque el comprador también tiene obligaciones, ¿sí? No solamente el vendedor. Una vez que se realiza el boleto de compra-venta, tenemos que tener en cuenta y avisar a la parte vendedora y a la parte compradora que hay gastos, ¿sí? Hay gastos en toda operación, tanto para el vendedor como para el comprador. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos transmitir. La ley dice que cuando el vendedor vende un bien, una cosa, ya sea mueble o inmueble, los gastos, ¿sí?, corren por cuenta del vendedor. Parece ridículo, pero esto no lo digo yo, lo dice la ley en su artículo 1138. Los gastos de transferir ese bien corren por cuenta del vendedor, siempre, ya sea desde el antecedente a todo lo que venga después que el escribano diga que tenga que pagar, que se tenga que pagar sellados, honorarios notariales, etc. Todo corre por cuenta del vendedor. Repito, lo dice el artículo 1138, ¿sí?, de la Ley del Código Civil y Comercial de la Nación de la República Argentina, que es la Ley 26.994. ¿Qué pasa? En el rubro o aspecto inmobiliario, nosotros utilizamos lo que se llama usos y costumbres,
¿sí? En los gastos. Hacemos gastos por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque en realidad el que vende no quiere pagar. Esa es la realidad. La persona que vende, yo no me quiero poner, si yo vendo mi propiedad, no me quiero poner en gastos. Quiero recibir el dinero y si tengo que gastarlo, lo menos posible. Entonces, ¿qué pasa? Para que esta operación o las operaciones se puedan concretar de manera eficaz y razonable, siempre utilizamos los términos de gastos por usos y costumbres. ¿Qué significa esto? Que bueno, ponemos un porcentaje de gastos según la negociación entre el comprador y el vendedor. Podemos poner que el 30% o el 40% a lo que compete la escritura lo paga el que vende y el resto lo paga el que compra. Y según también la negociación, puede ser que quede todo a cargo del comprador, porque si nosotros bajamos mucho el valor de ese inmueble, decimos que queda todo a cargo del comprador. Todo depende de lo que se acuerde. Todo depende de lo que se acuerde con respecto a los gastos y a la negociación. Por eso es muy importante que siempre haya un intermediario. Porque el intermediario va a lograr eso. Tiene que lograr eso. Es uno de los objetivos, además de lograr que se concrete la operación, que es llegar a la escritura, ¿sí? Entonces, la parte más complicada del corredor es negociar el valor de la propiedad y negociar el tema de los gastos. Pero siempre hay que informar y decir la verdad. Los gastos siempre corren a cuenta del vendedor, pero depende de la negociación que nosotros hagamos entre el comprador y el vendedor o el acuerdo en el que lleguemos, podemos utilizar esto que hacemos en el rubro inmobiliario, los usos y costumbres, ¿sí? Poner un porcentaje para cada parte y llegar a ese acuerdo. Luego también es muy importante que le transmitamos al comprador y al vendedor las obligaciones de cada uno y que una vez firmado el boleto de compra-venta no hay posibilidad de arrepentimiento y que tampoco el boleto de compra-venta se puede transferir a un tercero, ¿sí? Es muy importante que el corredor inmobiliario utilice las palabras correctas y adecuadas y que vuelque todo en el boleto de compra-venta y que especifique los artículos, ¿sí? Que especifique el artículo 1170, 1171 que habla justamente de lo que es el boleto de compraventa y las obligaciones entre el comprador y el vendedor, y poner el artículo 1138 que habla justamente de los gastos, ¿sí? A no ser que se pacte algo en contrario, que está muy bien y que se puede hacer, aclararlo y volcarlo en el boleto de compraventa. Es muy importante, ¿sí? Nombrar los artículos y explicárselo a las partes para que quede todo aclarado y que se entienda, y que al momento de que se llegue a la escritura, que siempre ponemos un plazo entre 45 y 60 días hábiles, y también aclarar que el tiempo, ¿sí? No va a depender, el tiempo desde el boleto, que se firma el boleto, a llegar a la escritura, no va a depender de la parte vendedora, ¿sí? Porque hay un escribano y hay un agrimensor que tiene que hacer su tarea. Y depende de lo que tarde el escribano y lo que tarde el agrimensor en hacer su tarea, primero el agrimensor, porque el escribano necesita la mensura para poder realizar la escritura, va a depender del profesional que va a intervenir, no del vendedor. Esa es otra de las cuestiones que también hay que aclarar en el boleto de compra-venta. Siempre hay que explicar cuáles son los gastos y a cuenta de quiénes corren. También hay un impuesto que se cobra al vendedor, y todo depende, va a depender de lo que diga el escribano, le diga, porque que se llama el ITI, el impuesto a la transferencia del inmueble, y el COTI, el código de la transferencia de ese inmueble. Eso lo va a gestionar la parte vendedora y la tiene que pagar en pesos, ¿sí? Es un impuesto que se cobra por vender ese bien. El escribano o la escribana le va a indicar a la parte vendedora qué es ese impuesto y cuánto es lo que tiene que pagar, que siempre es el 1,5% de la evaluación fiscal, que aparece en ARBA, ¿sí? Nosotros pedimos un ARBA, vemos la evaluación fiscal y a partir de ahí el escribano le va a hacer los cálculos para que el vendedor sepa cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones con respecto a los gastos que son importantes al momento de firmar un boleto de compraventa, que el vendedor y el comprador tienen que conocer con antelación para poder llegar a ese boleto. Y una vez que se firma el boleto, ya estamos todos más tranquilos y vamos a la escritura, ¿sí? La parte vendedora y la parte compradora en especial
mucho más relajados y más tranquilos porque saben que van a llegar a la escritura como corresponde y conociendo todo lo que tienen que conocer, ¿sí? O que compete que el comprador conozca para poder llegar a la firma de esa escritura. ¿Quiénes deben estar presentes para la firma de la escritura? Bueno, obviamente la persona que vende titular o algún apoderado de ese titular, porque puede haber un poder especial de administración y venta, ¿sí? General, y la parte que compra, ¿sí? El vendedor puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, los firmantes, y el comprador lo mismo. También es importante que el comprador notifique al escribano quiénes son los que van a firmar la escritura. Porque, por ejemplo, en el boleto puede figurar una persona, ¿sí? Pero que compra y que paga, pero en la escritura puede figurar otra. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que se le especifique al escribano quiénes son las personas que van a firmar la escritura y se le entregue la documentación, que en este caso es el DNI, para que ellos puedan volcar los datos. Así que bueno, vamos a ampliar esto del boleto de compraventa en un próximo video para que no sea tan extenso porque faltan muchas más partes dentro de lo que compete al boleto de compraventa, pero la idea principal de lo que es el boleto están explicadas en este video. Yo les agradezco su tiempo y bueno, nos vemos en la segunda parte del boleto de compraventa y la transacción que lo voy a hacer en el tercer video.